Saludo cordial. Hoy voy a hablar de un trastorno muy importante que forma parte de nuestra vasta sociedad, especialmente cuando se trata de temas de drogadicción y consumo en niños y adolescentes. Primero que todo voy a centrarme en qué es una adicción. La adicción se puede definir como una preocupación constante de la persona, del sujeto, de la víctima, en conseguir una sustancia psicoactiva que influye notablemente en su estilo de vida. Por otro lado, también es un consumo compulsivo de la sustancia a pesar de las consecuencias adversas que muchos conocen, pero sin embargo lo hacen. También es un patrón de recaída recurrente, sobre todo después de la consecución de la abstinencia o una incapacidad para dejarlo. Entonces la idea es no caer en el círculo vicioso. Esto puede suponer consecuencias muy negativas para la persona. Lógicamente se altera toda su estructura familiar, social, personal, etc. La adicción es un problema que tiende a cronificarse si no es tratado. También se va desarrollando progresivamente a lo largo del tiempo a través de una serie de etapas o estadios, como lo menciona un texto bien importante donde arrancó toda la investigación, el texto de McDonald, por allá en la década de los 80, en el 84. Y él hablaba de unos estadios. El primer estadio se refiere a la experimentación y cambio. Experimentación y cambio del estado de ánimo. Los adolescentes suelen empezar a experimentar con las drogas a la par que ocurre con el proceso de socialización con los compañeros. Aquí vemos que no solamente es en una población de chicos adolescentes, actualmente los niños también recaen en este tipo de situaciones y circunstancias. En un segundo estadio se refiere al consumo regular, buscando el cambio del estado de ánimo. El joven pasa a realizar un consumo más regular de la sustancia o de las sustancias psicoactivas que esté consumiendo. Al mismo tiempo que el organismo va desarrollando tolerancia, el joven o el niño necesita una mayor cantidad de droga para lograr colocarse o experimentar euforia. La euforia que su organismo, su cuerpo le está pidiendo. Las consecuencias del consumo regular, pues, como lo mencioné hace un momentico, alteran toda la vida de la persona, incluyen ausentarse del colegio, de la escuela, salir con amigos que consumen drogas, mayor labilidad emocional y un cambio en el interés con respecto a actividades que realizaba entusiastamente hasta entonces. Un tercer estadio que nos menciona el teórico se refiere al consumo diario. Ya cuando viene el consumo diario, viene la preocupación con el cambio de estado de ánimo. La droga comienza a ser el elemento central de la vida del joven. No hay nada más que solamente sentirse bien y consumir. Bien entre comillas. El consumo es diario, todas las actividades del joven comienzan a girar en torno a la sustancia. Hay un abandono significativo de las actividades que antes realizaba, especialmente con su familia, con otros compañeros, en la escuela y con las personas que no pertenecían a ese círculo de consumidores. En un cuarto estadio ya viene la otra etapa, que es la dependencia-consumo. ¿Para qué? Para sentirse normal. El joven utiliza la droga para sentirse normal. Ha perdido totalmente el control sobre las sustancias y su vida llega a ser difícil de manejar porque en muchas áreas se altera absolutamente todo. Entonces vemos que las cosas sean al contrario. Sentirse normal es estar bajo este estado de consumo de psicoactivos. Hay unas teorías bien importantes que empezaron a desarrollarse en la década de los 90, como el estudio de Flake y Petraitis, también el de Becoña del 99, donde ellos intentaron organizar la gran cantidad de teorías que se centraban sobre todo en la etiología del abuso de las sustancias, en un macromodelo comprensivo. El modelo de la influencia triádica, que lo trajo Flake y Petraitis allá en el 94,
supone que conductas relacionadas con la salud, tales como el abuso de sustancias, están muy controladas por decisiones o intenciones en función de tres corrientes de influencia. La primera corriente pueden ser los factores ambientales, culturales, que influyen lógicamente en las actitudes del consumidor. Una segunda, los factores sociales, que se refieren a situacionales contextuales, que influyen en el aprendizaje social y en las creencias normativas. Un tercer elemento son los factores intrapersonales, que influyen también sobre la autoeficiencia del individuo. Debemos considerar las distintas etapas por las que pasa una persona respecto al conocimiento, contacto y consumo, o no, de una sustancia psicoactiva. En cuanto a la evaluación, consideremos la entrevista estructurada como un elemento importante donde se explora la historia de consumo de la droga por el adolescente y los síntomas de dependencia o abuso con respecto a los distintos tipos de drogas. Incluye también niveles del funcionamiento y de los estímulos estresantes psicosociales. Debe ir acompañado por un análisis funcional con el fin de conocer los eventos que mantienen la conducta problema de consumo actual. En cuanto al tratamiento, las intervenciones con el enfoque cognitivo-conductual incorpora con frecuencia el modelo de afrontamiento del estrés para el abuso de sustancias. Esto ayuda y corrobora, enseña habilidades apropiadas para evitar el consumo de la sustancia. Los componentes del tratamiento pueden incluir también autorregistros, entrenamiento en habilidades sociales, por ejemplo, querer resolver problemas, resolución de problemas entre pares, aumento de asertividad en la toma de decisiones, regulación del estado de ánimo. Por ejemplo, aquí podríamos hacer un entrenamiento en relajación, respiración, manejo de la ira, modificación de distorsiones cognitivas. Y también podemos trabajar la prevención de las recaídas. El modelo ensayo conductual y las tareas para casa son técnicas que se suelen utilizar especialmente en este tipo de tratamientos. Han sido bien efectivas. El tipo de tratamiento más apropiado para un adolescente, sobre todo chicos adolescentes, depende pues de la multitud de variables tales, por ejemplo, como el tipo de conducta adictiva, el grado de implicación, los recursos personales, la clase social influye, la presencia de problemas físicos o psicológicos subyacentes. Es bien importante que la conducta adictiva la tratemos de manejar por todos los frentes. Bien, en cuanto a las fases del tratamiento, resolver un problema de drogodependencia es un proceso relativamente largo. Es un proceso que se puede dividir en distintos momentos. Sabemos que las fundaciones son especializadas en este tipo de adicciones y de pacientes. Así que es un tema serio, no es fácil. Primero que todo, los momentos los podemos dividir. El primero puede ser la demanda del tratamiento. El segundo, pues la valoración o la evaluación. El tercero, la desintoxicación. Cuarto, la deshabituación de la droga. Y un quinto aspecto, o final aspecto, pues hacerle el seguimiento adecuado. Bien, en cuanto a las fases del tratamiento, primero, la demanda del tratamiento es bien importante. El punto clave para demandar este tratamiento es que la persona esté motivada. Si no hay una motivación, a las malas no se pueden hacer las cosas. Que la persona se motive para tratar de dejar la sustancia. En segundo lugar, una evaluación. Aquí tocaría hacerle una entrevista clínica y utilizar otros instrumentos, como lo mencioné hace un ratico, pueden ser los cuestionarios, los autorregistros, la observación, etc. En tercer lugar, ya viene el tratamiento en sí. La fase 1, que puede ser aproximadamente 3 semanas. La búsqueda de superar el síndrome de la abstinencia.
Dejar de consumir la droga, para muchos eso va a ser supremamente difícil, pero la fuerza de voluntad lo puede todo. Otro aspecto es normalizar el funcionamiento cotidiano, mirar a ver qué pasa en las actividades cotidianas. Romper cualquier contacto que guarde relación con el mundo de la droga. Esos círculos de amistades, entre comillas amistades, pues sabemos que no convienen para una persona que está en tratamiento. Por otro lado, entrenar a la familia a prevenir el consumo de drogas, estar muy pendientes de ese tema. Una fase 2 que nos mencionan los clínicos va desde el primer hasta el tercer mes de tratamiento. Aquí, ¿qué va a pasar? Vamos a mantener la abstinencia inicial, continuar con el procedimiento, vamos a plantear y fortalecer el proceso de cambio. ¿Cómo se plantea y se fortalece el proceso de cambio? Con muchas actividades donde la persona siga en la toma de conciencia. Vamos a iniciar la deshabituación psicológica, la modificación del estilo de vida. Se puede hacer, digamos, una especie de proyección hacia el futuro. ¿Cómo va a ser tu vida de ahora en adelante? ¿Quiénes van a ser las amistades? Tú vas a tener la posibilidad de escoger tus amistades. Una tercera fase, donde a partir del tercer mes hasta el noveno se va a continuar con el tratamiento. ¿Qué pasa en esta época? Se va a continuar con la deshabituación psicológica y la modificación del estilo de vida. Se va a tratar por todos los medios de prevenir las recaídas que seguramente siempre estarán ahí. Bueno, el siguiente seguimiento, que va del noveno mes al año completo, requiere de un seguimiento mínimo de 3 meses. O sea, lógicamente, pues se recomienda un año. Por otro lado, analizar si se consolidan los objetivos terapéuticos alcanzados durante todo este tiempo que ha pasado del tratamiento. Toca mirar cuáles son las áreas afectadas, cuáles son las áreas que hay que mejorar. La entrevista motivacional es una gran estrategia de intervención. Esta entrevista motivacional tiene un objetivo claro, que es ayudar a los pacientes a desarrollar una determinación y un compromiso con el cambio. Voy con los aspectos claves en la entrevista motivacional. Como principios generales podemos mencionar que en esta entrevista motivacional la persona debe tener empatía. El entrevistador, lógicamente, debe expresar empatía todo el tiempo. También es necesario desarrollar la discrepancia, evitar entrar en discusión y, sobre todo, de la mejor manera, eliminar la resistencia. Hay que apoyar la autoeficacia, pase lo que pase. Vamos a mirar los elementos fundamentales para generar la motivación y el cambio. Es necesario proporcionar una retroalimentación al paciente. Hay que enfatizar en su responsabilidad y en su libertad de elección. Es bueno que él conozca las causas y las consecuencias de todo lo que puede suceder si continúa ahogado en el consumo. Un consejo directo y claro de qué necesita cambiar en su vida y cómo lo puede hacer. También podemos proporcionarle varias alternativas para que él pueda elegir entre ellas. Todo el tiempo es muy necesario que el psicólogo sea empático. Todo el tiempo es muy importante durante todo el proceso. Esto ayuda también a aumentar la autoeficacia. La hoja de balance sobre decisiones se utiliza para analizar los pros y los contras de su conducta adictiva. Se pide entonces al paciente que anote sus expectativas respecto a las consecuencias inmediatas, las consecuencias positivas, las consecuencias negativas. También a largo plazo, las consecuencias positivas y las consecuencias negativas, tanto de dejar de consumir como de continuar consumiendo drogas.
Qué bueno sería tener un mundo sin psicoactivos, ¿no les parece? Queda la inquietud. Las sociedades del subdesarrollo tienden a ser manipulables precisamente por esto, por el mundo del consumo. Los síntomas de dependencia o abuso con respecto a los distintos tipos de drogas solamente hacen que la persona viva en un macromundo creado por sí mismo y donde las consecuencias son funestas. Ya hemos visto todo lo que ha pasado en torno al tema de la droga. Muchas gracias, hasta pronto.